Bueno, muy bien, vamos a seguir en modo obrero y como tenemos la costumbre de analizar cuál es la realidad también de los trabajadores y las trabajadoras en Latinoamérica, como en su momento analizamos la situación en Ecuador, en Colombia, en Bolivia y en Chile, en esta oportunidad y por público conocimiento y los sucesos que han pasado estos últimos días, vamos a tratar sobre el tema de lo que está pasando en Perú y sobre todo la clase trabajadora, lo que está allí sufriendo y lo que viene sufriendo hace mucho tiempo. Así que por eso vamos a tener el gusto de entrevistar al doctor Javier Mujica Petit, que es vicepresidente de la Asociación Peruana de Laboralistas, al servicio de los trabajadores, un detalle no menor, y también ha sido director ad honorem de Perú Equidad, una ONG de Centro de Políticas Públicas de Derechos Humanos, que también obviamente tiene vinculación con lo que vamos a ir charlando. Así que Javier Mujica, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Andrés, y a los amigos que nos están escuchando por la radio. Muy grato poder compartir con ustedes nuestra experiencia y lo que está ocurriendo ahora en Perú. Perfecto. Bueno, Perú ha sido noticia sobre todo por los últimos estallidos sociales y los 4 presidentes de los últimos 3 años, a ver, en Argentina para nosotros no es nada extraño, hemos tenido 5 presidentes en 2 semanas, así que no es nada extraño para nosotros. Pero bueno, son cuestiones que, como acá en Argentina también lo tuvimos allá en el 2001, 2002, y en estos últimos 4 años también muy conflictivos, sabemos que siempre los que pagan los platos rotos es la clase trabajadora. Entonces, queremos que nos cuentes cuáles han sido los sucesos, más que nada para ver un pantallazo de lo que fue pasando. De hecho, te cuento, Javier, que esto también lo hicimos con Luisa Fernanda Gómez Duque de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas sobre Colombia y con Carmen Miranda de la Asociación de Laboralistas de Chile también, que gracias a Dios, con la última entrevista con Carmen, fue ya hablando de la nueva constitución que va a tener en Chile. Bueno, esperemos que en Perú sea igual, así que te escuchamos, principalmente que nos cuentes una crónica de lo que fue sucediendo y cómo llegamos a esta situación. Bueno, yo quisiera partir indicando que esta inestabilidad y turbulencia que está conmoviendo a los distintos regímenes políticos de América Latina durante los últimos años expresa una fatiga y crisis de legitimidad del modelo que se instauró en la región desde hace 30 o 35 años, cuando se empezaron a implementar las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en el contexto de la crisis de la deuda. Ahí empezó todo. Nosotros solemos decir que estos lodos vienen de esos barros antiguos. Estas políticas transfiguraron completamente nuestras sociedades, se invirtieron muchas cosas radicalmente para imponer un modelo de concentración del capital a nivel interno y de una nueva manera de insertarse en la división internacional del trabajo de una manera dependiente y subordinada. En muchos de nuestros países se impuso una política que permitió una suerte de reprimarización de la economía y volvernos a nuestra condición de países exportadores de materias primas sin valor agregado. Es decir, los incipientes procesos de industrialización, quizás no así el caso de Argentina, de México o de Brasil, que tuvieron procesos bastante más adelantados, pero en otros países como Perú y otros más en la región, veníamos caminando en esta dirección, un proceso de sustitución de importaciones para generar una base industrial que permitiera desarrollar a su vez otro tipo de acumulación, otro tipo de eslabonamiento con la producción en el mercado interno, que miraba de una manera distinta la relación entre la economía externa y la economía interna, que pensaba en la necesidad de fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores para generar una demanda agregada del consumo que moviera la economía, el empleo y el bienestar de la población. Eso se revirtió. Desde mediados de los años 70, con mayor intensidad en los 80 y 90, y se impuso un modelo, repito, de alta concentración del capital, con un predominio de oligopolios y de monopolios, y muy fuertemente enfocado hacia la demanda externa. En lo que a los trabajadores concierne,
este modelo también revirtió un avance que venía produciéndose en una dirección convergente, que era el avance del garantismo social, de un derecho social que le dio una característica al derecho de los trabajadores, al derecho laboral, que era el de equiparar la desigualdad material en la que los trabajadores se relacionan con sus empleadores. Y esto suponía no solamente garantizar los derechos individuales de los trabajadores y en particular su derecho al trabajo y a su estabilidad en el trabajo, sino al mismo tiempo el ejercicio de sus derechos colectivos, el derecho de asociación sindical, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga. Este cambio en el enfoque del derecho laboral ocurrido en forma paralela a estos cambios en la economía supuso el abandono de esta perspectiva garantista y el establecimiento de nuevas reglas de juego. Estas reglas de juego en lo individual apostaron por la temporalización de los contratos, es decir, se acabó con el principio de causalidad, de continuidad en materia laboral y se favoreció la contratación temporal. En el Perú hay más de 11 maneras distintas de contratar temporalmente trabajadores. En algunos casos, estas modalidades de contratación temporal están sujetas a límites temporales, por ejemplo, 3 años, por ejemplo, 5 años, pero varias de ellas, no tienen ningún tipo de límite en su empleo. De modo tal que tenemos trabajadores en la agroindustria o trabajadores en sectores de las exportaciones no tradicionales que están contratados durante 20 años a través de vínculos que duran 20 días, que duran 3 meses, que duran 6 meses, lo que hace que el Perú tenga una tasa de rotación laboral como la tienen pocos países en América Latina. A diferencia de la época en la que yo estudiaba Derecho para ser abogado, en la que el 70% de las vinculaciones laborales eran a través de contratos a plazo indefinido, hoy esa relación se invirtió. El 70% de los contratos de los trabajadores ocupados en el sector formal de la economía son contratos temporales, de corta duración, que son contratos con despido anticipado, para decirlo de una manera cruda. Y a través de este mecanismo y de otras reformas que se implementaron en la legislación laboral, en particular durante la década que duró la dictadura de Alberto Fujimori, que hoy está preso pagando una pena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, se incrementaron sustancialmente las condiciones para facilitar los despidos individuales y colectivos. En materia de despidos individuales se multiplicaron todas las causales por medio de las cuales se puede despedir a un trabajador sin necesidad de pagarle nada como consecuencia de ese despido. Incluso hay una figura, que es la figura del llamado despido arbitrario, que supone que el derecho al trabajo es un derecho tarifado. Es decir, que la consecuencia de ese despido no es la restitución del trabajador en su puesto de trabajo, sino el pago de una indemnización. Pero como los trabajadores ganan muy poco, es muy barato despedir trabajadores. Otra característica, si me permites, otra característica peculiar de nuestro sistema laboral es que, a diferencia de Argentina y de la mayor parte de países de América, Perú no cuenta con un código de trabajo, no tiene una ley general del trabajo que reúna todas las disposiciones que reglan la vida laboral de todos los trabajadores. Perú tiene un archipiélago de regímenes especiales que conviven simultáneamente, cada uno con menos derecho que el otro, con menos protección a la estabilidad laboral, con menos vacaciones, con menos gratificaciones o asignaciones complementarias. Es decir, es un régimen que favorece el incumplimiento de la legislación. En un contexto en el que, tanto en lo individual como en lo colectivo, los trabajadores han visto derrumbarse la arquitectura sindical que edificaron durante los años 70 a 90, digamos. En esos años... Sí, perdón. Sí, Javier, justamente vas en el punto exacto que te iba a preguntar, porque vos venías de una estructura de industrialización, de desarrollo, de soberanía, de independencia económica, que evidentemente y seguramente iba acompañado, porque esos procesos también lo hemos vivido en Argentina, de una fuerte sindicalización, me imagino. ¿Y cómo está esa situación ahora? Por ahí, contanos un poquito del tema eso del derecho colectivo del trabajo. Claro. Cuando yo estudié Derecho, hace 35, 40 años, al menos aproximadamente un cuarto de la población económicamente activa estaba sindicalizada, hacía parte de sindicatos, de federaciones. Habían
una docena de negociaciones colectivas por rama de actividad. La negociación colectiva de segundo nivel era muy frecuente y se articulaba con negociaciones a nivel de empresa. Había una negociación articulada. Hoy en día, solo un sector tiene negociación colectiva por rama de actividad, que es el sector de los trabajadores de la construcción civil. Todos los demás sectores la perdieron. Cuando el señor Fujimori dio su golpe, el mes de abril de 1992, lo pensó bien y apenas 2 o 3 meses después dictó una ley de relaciones colectivas de trabajo que fue un dinamitazo contra la organización sindical. En primer lugar, obligó a todos los sindicatos a renegociar todos los beneficios que habían obtenido en sus contratos colectivos desde que se fundaron hasta esa fecha, julio de 1992. ¿En qué condiciones? En condiciones de extrema debilidad, porque, repito, se generaron las condiciones para despedir a los dirigentes sindicales. De hecho, se despidieron miles de dirigentes sindicales, o para amenazar la voluntad de organizarse de los trabajadores en la base. Entonces los trabajadores perdieron las 4/5 partes de los beneficios que habían logrado en toda su historia sindical. Además, se estableció la regla de que solo se podía negociar a nivel articulado por rama de actividad si el empleador daba su consentimiento. Ningún empleador dio su consentimiento, Por supuesto. se acabó la negociación colectiva de rama de actividad. Entonces, hoy los sindicatos se han reducido en 4 o 5 veces. En el sector privado, la tasa de afiliación es inferior al 5%. Y la tasa de afiliación sindical en el sector público, que paradójica o curiosamente en Perú tiene un importante sector de trabajadores cuya relación laboral se regula por el régimen laboral privado, las empresas públicas, los organismos constitucionalmente autónomos, una serie de importantes organismos del Estado se regulan por el régimen laboral de la actividad privada. En el sector público, la tasa de sindicalización oscila entre el 15 y el 16%. En suma, digamos, hay una tasa de sindicalización muy baja y la negociación colectiva está prohibida en el sector público y en el sector privado es prácticamente testimonial. Entonces, si esto lo sumamos al hecho de que el salario mínimo legal, que debería regularse en un foro tripartito, empresas, trabajadores y Estado, o no lo hace, o lo hace muy episódicamente, cada 2 años, cada 3 años, y los trabajadores no pueden obtener incrementos salariales por la negociación colectiva, en la práctica, el Producto Bruto Interno del Perú se ha duplicado en los últimos 10 años, se ha duplicado, pero el nivel de los salarios está estancado y es muy bajo. Por eso en el Perú se afirma que este modelo económico es un modelo de cholo barato, es la expresión que nosotros utilizamos para estereotipar, digamos, lo que está ocurriendo. La única manera de revertir esto, naturalmente, es a través de la restitución de este enfoque garantista del derecho del trabajo y del derecho social en general, y por supuesto, el cumplimiento de lo que dicen, en particular el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y el mismo convenio 98 de la OIT, que hablan del fomento de la negociación colectiva y por tanto de la actividad sindical. Te consulto, ¿está ratificado eso por Perú? ¿Es ley del Perú? Perú ha ratificado los 8 convenios sobre derechos fundamentales de la OIT y ha ratificado aproximadamente 52 o 53 convenios de la OIT adicionales. Perú ha ratificado todos los instrumentos importantes en materia de derechos humanos. Pero Perú es uno de los 3 países más denunciados en el Comité de Libertad Sindical de la OIT, es uno de los 3 países más denunciados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es el país más condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perú acumula 45 sentencias en contra de las 260 que ha dictado la Corte desde que se creó, y los países que le siguen, que si mal no recuerdo son Argentina y Guatemala, no tienen más de 20 sentencias, 21 sentencias. Perú tiene 45. Lo que dice de la naturaleza de la justicia peruana y del enfoque que esta tiene en relación con los derechos humanos. Es una situación que ha llegado a un punto, como decía al principio, de fatiga y de ilegitimidad que ha suscitado esta emergencia y turbulencia político-social que ha terminado por derribar los sucesivos regímenes que han venido instalándose durante los últimos años. Esto comienza
con una elección muy estrechamente resuelta el año 2016, cuando compitieron la hija del dictador Fujimori, Keiko Fujimori, con un representante del sector empresarial, pero que se predicaba a sí mismo como una opción democrática frente a la oscuridad del régimen que podía representar Keiko Fujimori y en general esas fuerzas políticas. Ganó por 40.000 votos de diferencia en una masa de varios decenas de millones de votantes, y por tanto era un gobierno débil. El fujimorismo se empeñó desde el Congreso en intentar derribar este régimen, pero convergió un suceso que ha remecido a toda América Latina, que han sido los escándalos de corrupción generados por las constructoras brasileñas. No solamente Odebrecht, sino Odebrecht, Ugarte, Andrade, qué sé yo, lo que se llama el caso Lava Jato, ¿no? Y esta corrupción se descubrió, había ensuciado, digamos, las prácticas políticas de toda la clase política, no solamente de la derecha, también de la izquierda. Y esto supuso una reacción ciudadana muy fuerte, anticorrupción, y que acompañó un proceso de investigación en el Ministerio Público que lo empujó, diría yo más bien, al punto que no solamente Fujimori está en la prisión hoy día por corrupción y crímenes de lesa humanidad, sino que el presidente Toledo, que lo sucedió, está con una orden de extradición en Estados Unidos para ir a la prisión. El presidente Humala, que lo sucedió, estuvo más de un año preso con su esposa y está hoy día procesado con detención domiciliaria por corrupción. El presidente Kuczynski cayó, tuvo que renunciar y está con prisión domiciliaria por corrupción. Y finalmente el presidente Alan García se metió un tiro en la cabeza en el momento en que lo iban a detener para llevarlo preso y enjuiciarlo por estos actos de corrupción. Toda la clase política peruana se ha derrumbado y se ha generado una suerte de lucha en las alturas por tratar de recuperar espacios de poder. Y eso es lo que ha ocurrido esta semana pasada en el Perú. El presidente Vizcarra, que era vicepresidente del presidente Kuczynski, que fue renunciado y está con prisión domiciliaria, como lo decía, era un presidente sin partido. Era un gobernador regional que no tenía mayores antecedentes, que no tenía antecedentes de corrupción tampoco, y que hizo durante su corta gestión, desde que asumió el mando hasta hace una semana, una gestión que sintonizaba mucho con las expectativas populares. Fortaleció el movimiento anticorrupción, no adelantó muchas de las medidas regresivas que se querían adoptar en muchas materias, en la materia social, en la materia ambiental, qué sé yo, y se ganó, por supuesto, muchos enemigos. La vacancia del presidente Vizcarra es la tercera vacancia que se presentó. Lo intentaron 2 veces antes, inventándole cargos de corrupción. Finalmente lo volvieron a intentar ahora y, sin mayor discusión, en unas pocas horas, lo declararon incapaz moral y lo destituyeron en el cargo. Exactamente. Esa fue la causa por qué lo separan a Vizcarra. O sea, que Vizcarra venía con acciones, de alguna manera, que beneficiaban a la clase trabajadora, podría decirse. Debo matizarlo porque no es que todo lo que hacía Vizcarra favorecía a la clase trabajadora, pero ciertamente algunas de sus carteras ministeriales, voy a citar 2, por ejemplo, la de Trabajo y la de Justicia, estaban llevando a cabo un importante trabajo para recuperar condiciones, por ejemplo, para aprobar un programa nacional de trabajo decente con la OIT y con participación del movimiento sindical, lo cual no era poca cosa. El Ministerio de Justicia estaba impulsando un plan de acción nacional en empresas y derechos humanos, estaba planteando la necesidad de aprobar una ley sobre debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos. Es decir, habían ahí algunos esfuerzos que simpatizaban, como decía, sintonizaban con las expectativas ciudadanas, aunque también debemos decir que las carteras, como suele ocurrir en muchos de nuestros países, económicas, vinculadas a los temas de energía y minas, por ejemplo, o ambiente, no iban en esa misma dirección. Que estas carteras siempre estaban prestas a escuchar los llamados del gran empresariado para implementar medidas en favor de sus intereses, como ocurrió durante la emergencia sanitaria global y, en nuestro caso, en la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 en Perú, en el que
yo diría que el grueso de las medidas que se adoptaron desde el poder público, desde la presidencia del señor Vizcarra, fueron medidas para proteger los intereses de los empresarios y no de los trabajadores. Eso al final le salió en contra porque le restó base de apoyo. Y cuando cayó, la gente ha salido a la calle a movilizarse no para defender al presidente Vizcarra. La gente dice al presidente Vizcarra hay que investigarlo por los actos de corrupción que pueda haber cometido, pero hay que investigarlo, hay que probarlo y hay que condenarlo una vez que termine su mandato en julio del año 2021. Pero no vamos a permitir que se instalen en el poder las mafias políticas y empresariales que nos han conducido a esto. Y por eso esta movilización ciudadana es una movilización contra el régimen político empresarial que ha predominado en el Perú en los últimos 30 años. El desenlace ha sido la elección de un nuevo presidente, Francisco Sagasti, sí, que es un hombre que yo tipificaría como conservador en la mirada económica, es un hombre pro mercado, pero no es un radical pro mercado. Yo creo que no va a ser un rehén de los monopolios, de los oligopolios, de las cámaras empresariales. No va a apostar por cambios muy radicales en la materia, pero es un demócrata, es un hombre que cree en el Estado de Derecho y cree en los derechos humanos, y en ese sentido es una garantía de que vamos a poder vivir una transición en la dirección correcta. Bien. Pero la ciudadanía y las masas no se han detenido. Hoy hay otras marchas y movilizaciones. La gente lo que pide es cambio de constitución. Eso. Ahí, nueva constitución. Disculpame, Javier, justamente esa la pregunta que quería hacer para ir cerrando. El tema de esto, ¿no? Que ya están, porque lo decía un poco a propósito, vinculando con la situación de Chile, porque en Chile hace un año hicimos la entrevista con Carmen, ya creo que lo estamos haciendo por cábala también, y el pueblo chileno hoy está discutiendo y acaba de votar que se va a hacer una nueva constitución, dejando desterrado la constitución de Pinochet, ¿no? De la dictadura de Pinochet. Y ahora parece que sería la oportunidad de Perú para dejar la constitución de Fujimori. Claro, porque lo que salta a la vista, lo que surge de estas movilizaciones, que han sido esencialmente movilizaciones juveniles, las centrales sindicales han aportado sus fuerzas en esta movilización, pero a nivel nacional el corazón de estas movilizaciones ha sido la juventud en todas sus manifestaciones y expresiones. Y lo que ellos reclaman es un nuevo contrato social. Lo que ellos reclaman es un pacto social que los incluya, que incluya sus derechos, que incluya el principio de igualdad de oportunidades y no una sociedad asimétrica en la cual predominen los intereses de los que más tienen, de los que siempre han disfrutado de todo, con exclusión de las mayorías. Y necesitamos ver reflejada en esa Constitución todos estos tratados internacionales de derechos humanos que ya firmamos. Claro. La primera obligación de un Estado que ratifica un tratado internacional de derechos humanos es adecuar su derecho interno a los conceptos, principios y valores que están encarnados en esos tratados de derechos humanos. Y eso no ocurre con la Constitución de Perú. La Constitución de Perú es una constitución que fue aprobada para favorecer la implementación de un modelo neoliberal radical completamente antisocial. Ese contrato no nos representa. Podríamos decir que la Constitución es inconvencional. Absolutamente, es inconvencional. En algún caso, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los últimos 2 o 3 años, yo le he pedido a la Corte que declare que en Perú existe un estado de cosas inconvencionales, para que dicte medidas que, más allá de los casos singulares que llegan y seguirán llegando a la Corte, mientras este sistema de justicia no se recupere, lo que hacen es reflejar una fractura estructural que impide que las personas puedan vivir en su realidad cotidiana sus derechos humanos. Esos derechos que están en estos tratados internacionales que han sido ratificados por el Perú. La única manera de hacerlo es con una nueva constitución, un nuevo contrato social, un nuevo horizonte. El año que viene, Perú siempre llega tarde a casi todo, y nosotros llegamos a la independencia con San Martín el 28 de julio de 1821, cuando Argentina ya había llegado en 1810. Otros llegan un poco más tarde, Cuba llegó en 1895.
cosas por el estilo. Pero bueno, Perú en 1821 declaró su independencia y plasmó lo que aquí se ha llamado, uno de nuestros mejores historiadores, que es Jorge Basadre, lo dijo, se plasmó la promesa de la vida peruana. ¿Qué cosa era la promesa de la vida peruana? De la vida republicana. Era la vida que juntos podíamos hacer para desarrollar nuestro sueño colectivo. Esa promesa no se consumó en 200 años, se quedó en posibilidad. Entonces, a esta juventud que ha estado en las calles luchando, la han bautizado como la generación del Bicentenario, porque ellas van a hacer que la posibilidad haga realidad la promesa peruana, la promesa de la independencia, porque necesitamos eso, una segunda independencia para liberarnos de todo lo que nos oprime y no nos deja ser como personas, como colectivo social, como sociedad, ¿no? Es increíble cómo todavía las venas abiertas de Latinoamérica siguen, ¿no? De alguna manera brindándole en toda esta estructura, porque es increíble cómo, después con la audiencia seguramente vamos a ir charlando y hablándolo, porque hay muchas semejanzas en muchas cuestiones que vos estuviste comentando, tanto en nuestro caso, en nuestra historia, como en Bolivia, en Chile, en Brasil, en Uruguay, y ahí es, por eso es tan importante esta comunicación y esta entrevista que gentilmente nos estás brindando, Javier, para tener ese análisis y una visión más amplia de esta patria grande, como decimos nosotros, decimos, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? La patria grande, y poder, de alguna manera, empezar a cambiar esto y que no seamos esas venas abiertas de donde se alimenta el primer mundo, ¿no? Entre comillas, que también está en decadencia, ¿no? Y que la pandemia, de alguna manera, nos ha puesto todo en foja cero y bueno, y se larga nuevamente. Ojalá que sea la oportunidad, porque dicen que todo después de una crisis siempre hay una oportunidad para que ustedes puedan también como pueblo peruano, pueblo hermano, tenemos amigos allá también viviendo, argentinos de Argentina. Y recíprocamente, ¿no? Sí. Cuando estaba la dictadura en Argentina, grandes laboralistas argentinos vinieron a Perú. Recuerdo a Horacio Zamboni, Rosarino, recuerdo a Pedro Galín, por ejemplo. Varios, que hicieron escuela aquí también. Nosotros seguimos, sí, exactamente. Sí, conozco la historia de Horacio Zamboni, de hecho nosotros seguimos acá de la Federación Aceitera, que siempre nombramos acá en el programa, porque también estamos trabajando con ellos, y el salario mínimo vital y móvil como una bandera de la clase trabajadora argentina es a causa también de Horacio, que también supo transitar los caminos allá en Perú y organizó también la clase trabajadora allá, y bueno, por eso hay muchas cosas que nos vinculan y es importante mantener ese vínculo. Ojalá podamos charlar nuevamente dentro de un poco tiempo, como hicimos con Carmen. Ojalá que dentro de un año estemos hablando del proyecto de la nueva Constitución, ¿no? Cuando quieras, encantados nosotros, siempre con ustedes. Muchísimas gracias, Javier, y bueno, seguimos en contacto y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias, amigos.